Los, estos son los datos básicos que ustedes deben conocer sobre las normas APA séptima edición. Tenemos que el tamaño de papel a ser utilizado en las normas APA séptima edición es el tamaño de carta 216 por 279 milímetros u 8.5 por 11 pulgadas. Entonces, ¿cómo configuramos esto? Nos vamos a formato, configurar página, ¿sí? Papel, como dijimos. Utilizamos el que dice carta 8.5 por 11 pulgadas. Le damos a aceptar, ¿sí? 8.5 por 11 pulgadas. Vamos a aplicar a todo el documento. Le damos a aceptar, ¿sí? Ustedes ven los cambios que han sucedido. Ahora, otro dato básico para normas APA séptima edición son los márgenes, los cuales deben ser de 1 pulgada o 2.45 centímetros. ¿Cómo configuramos esto? Podemos darle clic aquí en márgenes o nos vamos a configurar página. Márgenes por defecto nos muestra que está 2.5 superior, inferior 2.5, izquierda 3 centímetros y derecho 3 centímetros. Entonces lo que vamos a poner es 2.54, 2.54 o lo digitamos o también lo podemos copiar y pegar. Asimismo, ponemos todo el documento y le damos a aceptar. 2.54, 2.54 y le damos a aceptar. ¿Sí? Notamos que han cambiado la configuración. Otro dato básico para las normas APA séptima edición es el tipo de tamaño, fuente y el interlineado. El tipo de y tamaño fuente que vamos a utilizar es el Times New Roman 12. En esta ocasión vamos a sombrear. Lo podemos hacer con el cursor del mouse o le damos control E. ¿Sí? Una vez que tenemos nuestro texto, lo cambiamos a fuente. ¿Cómo cambiamos la fuente? Podemos ir a esta parte en inicio, fuente del tema, Times New Roman 12. Y vemos cómo esto ha cambiado. Asimismo, tenemos que el interlineado que vamos a utilizar es el interlineado doble. ¿Cómo cambiamos este interlineado? Tenemos aquí el icono de un acceso directo aquí en interlineado que dice dos puntos. ¿Sí? Vemos cómo cambia el interlineado. O también podemos irnos a párrafo y aquí en esta opción dice doble. ¿Sí? Entonces notamos la diferencia que dice, si nosotros digitamos los datos básicos corresponden normas APA avanzado o mayor para mayor comprensión de los estudiantes. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que ya existe, ¿no? La separación doble, ¿sí? Y al dar un espacio se va a notar que existe mucho mayor amplitud, ¿sí? Entonces esto se refiere a los datos básicos que lleva de forma general la norma APA. Tamaño de papel, como lo vimos, los márgenes, tipo y tamaño de fuente y el interlineado que vamos a utilizar. Algo que ustedes también deben tomar en cuenta es, para hacer sus trabajos, es citar. Citar y cómo obtener la bibliografía. Bien, entonces tenemos que una cita textual o directa
de menos de 40 palabras consiste en reproducir palabra por palabra directamente de un texto de otro autor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a buscar la información, en este caso, la materia que nos compete es relacionada a la estadística, ¿no? Entonces, vamos a nuestro navegador y buscamos estadística. ¿Sí? Me saldrán muchos resultados, demasiados resultados sobre la estadística, ¿sí? Por ejemplo, datos de Wikipedia, datos de monografía, datos de significados.com, en fin, varios datos, mucha información sobre lo que es la estadística, ¿sí? Conceptos básicos, canales de YouTube, etcétera, etcétera. Si bien es cierto, esta información me puede ayudar de forma general de cómo, sobre lo que estoy buscando, lo que estoy investigando, pero ustedes, ya en esta etapa universitaria, ustedes deben buscar la información no solo de navegadores, por ejemplo, en navegadores, por ejemplo, vamos a significados.com, a la zona estadística, que es la estadística, pero no me detalla esta investigación de quién es el autor, quién la realizó, en qué se basa, ¿sí? Esta es la diferencia. Me puede ayudar de forma general, como para conocer el tema, pero ustedes, ya en esta etapa universitaria, ustedes van a buscar de tesis, van a buscar de artículos académicos, van a buscar de revistas científicas, ¿sí? Listo. Entonces, tenemos aquí eh, del buscador Redalyc, el buscador académico, universitario, científico, dice el progreso de la estadística y su utilidad en la evaluación. Vamos a darle clic, ¿sí? Entonces nos damos cuenta, ¿sí?, que este es un artículo científico que utilizamos. Entonces revisan, dice que es del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social, ¿sí? Este es un buscador relacionado a temas académicos. Ustedes se van al final, consta la bibliografía de donde se han obtenido los datos, ¿sí? Ustedes tienen la bibliografía en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como les mencionaba, vamos a hacer una práctica de, de una cita textual o cita directa de menos de 40 palabras, ¿sí? Entonces nos vamos a compartir pantalla. Vamos a hacer el ejemplo. Dice, yo voy a buscar los datos. Entonces me dice que previamente tengo que haber leído esta información y obtengo lo más importante sobre mi tema. Dice, estadística. Dice, eh, se señala que la estadística o el quehacer estadístico surgió con la invención del dado hace 7.000 años, pero a causa de los prejuicios religiosos y las exploraciones, su desarrollo realmente inició hasta el siglo XVI. ¿Sí? Que en ese tiempo nos indica que se quería conocer datos oficiales, demográficos, actuariales, ¿sí? Entonces tenemos que eh, el origen, ¿no? Entonces tenemos el origen de la literatura. Nuevamente compartimos revisamos. Entonces, ¿qué me decía? De la estadística
Ahora vamos a insertar la cita textual. Dice insertar referencias, insertar cita, agregar nueva cita. Vemos si es un libro, sección del libro, acta de conferencia, un informe, sitio web, documento de sitio web, de dónde yo estoy obteniendo esa información. Entonces tenemos que esta información es de artículos de revista. Tenemos artículos de revista, vamos a poner el nombre, apellido, los datos. Tenemos que esto lo obtenemos de Barreto Villanueva Adán. ¿Sí? ¿Quién indica esto? Barreto. Digamos, ¿sí? El título de dónde sacamos esto, esta información es de El progreso de la estadística y su utilidad en desarrollo. Lo copiamos o lo digitamos en el caso que nos permita el sitio donde estamos buscando copiar. ¿Sí? Este es el título de donde hemos sacado. El nombre de la revista dice que es Papeles de Población de la ciudad de Toluca. La revista Papeles de Población, año 2012. ¿Sí? Le damos clic para obtener los otros datos. La ciudad de Toluca. ¿De qué página se ha obtenido esto? De la página número 3. Es donde vamos a obtener esta información, que es la 3. ¿Sí? Entonces tenemos que esto fue realizado de julio en la revista, en la fecha de julio-septiembre. ¿Sí? Entonces tenemos mes, julio, septiembre. Página 3, volumen 8, número 73. Este último dato lo sacamos de volumen 18, número 73. Volumen 18, número 73. Y le damos aceptar. Entonces dice que el origen de la estadística para Barreto Villanueva surge, tenemos comillas, como les indicaba, esta es una cita textual, es decir, voy a reproducir palabra por palabra lo que me dice Barreto Villanueva en orígenes y estado, en orígenes de la estadística. Surge hace 7000 años, ¿sí? Lo copiamos, ¿sí? Copiamos, surge hace 7000 años, pero a causa de prejuicio religioso copiamos y las especulaciones en su desarrollo realmente inició hasta el siglo XVI. Esto va entre comillas, le doy el mismo formato con el que venimos trabajando, ¿sí? Y aquí le pongo, después de cita, ingresamos lo que me está diciendo esta cita, ¿no? Una reflexión de la cita, una explicación de la cita. Por tanto, yo digo que si bien es cierto el origen de la estadística
Surge hace 7.000 años a causa de los prejuicios religiosos con la invención del dado. Su desarrollo realmente inició hasta el siglo XVI. Listo, damos formato. Entonces yo digo que por tanto, da una breve explicación, una breve reflexión sobre lo que me dice este autor. Por tanto, el ser humano, tiempo, buscaba conocer datos demográficos, gráficos de su realidad social, ¿sí? Recordamos en la explicación anterior, normas APA séptima edición, se utiliza fuente Times New Roman 12. Listo. Tenemos nuestra cita textual, menos de 40 palabras. ¿Cómo yo sé que tiene menos de 40 palabras? Sombreo. Aquí me va a decir que tiene 27 palabras realizadas. ¿Sí? ¿Qué más vamos a hacer? Esta cita se sombrea cuando ponemos el cursor y le damos el siguiente formato. Lo vamos a convertir en texto estático. ¿Sí? Ya no se va a sombrear y vamos a dejar nombre, apellido, los apellidos por fuera de, del año. Le vamos a agregar este paréntesis de donde obtuvo. Página 3. Tenemos nuestra cita textual, menos de 40 palabras. Esta es una forma de citar los con menos de 40 palabras. En este caso, la cita se encuentra en la mitad del párrafo, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio similar con la cita textual al final del párrafo. Entonces, previamente yo tengo que haber leído el texto, haber leído la información de donde voy a obtener. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. A manera de ejemplo, voy a utilizar el mismo artículo. En esta ocasión, solamente a manera de ejemplo, repito, le voy a poner un solo apellido, ¿sí? Para que ustedes vean la diferencia y para que el Word me arroje como que fueran dos citas diferentes de diferentes autores, pero en realidad es uno solo, repito, a manera de ejemplo. Entonces tenemos que, obviamente, tengo que haber leído el ser humano, desde atrás, buscaba conocer datos oficiales sobre su realidad. Esta parte es mía, ¿sí? Solo de manera de ejemplo lo voy a hacer en una línea, pero ustedes pueden entender sobre qué entendieron de ese párrafo, de ese texto o de esa cita. ¿Tá? Surge, ¿sí? Con la invención del dado hace 7.000 años. Entonces, voy a compartir, voy a realizar
Investigación, ¿sí? Ya, este es el texto donde voy a sacar la información, ¿no? Nuevamente nos vamos a Word solamente a manera de ejemplo. Voy a colocar, nos vamos a referencias, insertar cita, agregar nueva fuente, autor. El autor es Barreto, editar, Barreto, Adam. Digamos, ¿sí? El título de la investigación se llama El progreso de la estadística y su utilidad. Insertamos, la revista se llama Papeles Acción, en este caso yo ya me conozco, datos, la ciudad de Toluca, 2012, estoy con la práctica, a ustedes se les va a agilitar, van a hacerlo de forma ágil, la página 3, ¿sí? El volumen 18, número 73, que son los datos más relevantes. Aceptar, ¿sí? Editar cita, voy a dejar, voy a dejar año, autor y año. Vamos a dar, vamos a editarlo y ponemos en convertir cita en texto estático. Listo, la coma, página 3 de octubre, ¿sí? Luego nos vamos a página 3, que es donde yo saqué esta información reproducida palabra por palabra. Aquí es la cita textual. Mención del dado, copiamos, ¿sí? Le damos formato, Times New Roman 12, corregimos esta parte, se nos copió. Y esto siempre va entre comillas. Repito, entre comillas, porque eso es una información de un artículo científico de que de esta persona, Barreto Villanueva. Entonces, tengo mis dos citas con menos de 40 palabras, ¿sí? Esta parte es mía, una breve reflexión, breve o reflexión o algo que es lo que yo entendí sobre el tema, sobre la cita, sobre el párrafo. Y aquí va reproducido textualmente. Esto, vamos a la cita textual o directa. Yo tengo mi texto, quiero poner esto en forma de bibliografía, simplemente le doy clic en bibliografía, ¿sí? Y se transformó, ¿sí? Y se transformó en dos citas, en dos citas. Se ha transformado en dos citas, en dos referencias bibliográficas, ¿sí? Si bien es cierto, es el mismo autor a manera de ejemplo, lo hice cambiándole el apellido y se realiza de forma automática. Repetimos nuevamente, borramos y automáticamente ponemos bibliografía, hacemos clic en bibliografía y automáticamente me dan las dos que previamente ya había ingresado en los párrafos.
Tenemos también la cita parafraseada, que es otra forma de citar. ¿En qué consiste la cita parafraseada? Se utilizan las ideas de un autor. En esta ocasión no se va a escribir textualmente o palabra para palabra o por palabra de forma idéntica, ¿no? Sino en las propias palabras de quien está redactando, realizando el trabajo de investigación, en este caso, ¿no? Se reafirman las ideas del autor en tus palabras, nuevamente, ¿no? Te permite resumir, sintetizar la información de unas más fuentes, enfocarse en información significativa, comparar y contrastar los detalles más relevantes. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica. Vamos a hacer dos formas básicas de realizar una cita parafraseada, ¿sí? Entonces, previamente yo ya busqué mi información, ya se les explicó cómo se busca la información en los académicos, tesis, revistas científicas. En este caso, a manera de ejemplo, y para que ustedes noten la diferencia, voy a utilizar el mismo ejemplo. Entonces me dice que en la página número 3 encontré una información relevante sobre el origen de la estadística. Entonces tenemos que, según Barreto Villanueva, entonces quiero que se fijen, se va a copiar textualmente. Dice, según insertamos la cita, quien está indicando esto, quien afirma es Barreto Villanueva. Adam, Adán, agregamos título, ya se les explicó, sacamos el título del artículo científico, ¿sí? Nos vamos a compartir título, nombre de la revista, papeles de población, ciudad Toluca, año 2012, que es el año de julio, página 3, que es de donde he tomado esta información, ¿sí? Le pongo agregar. Entonces editamos, ponemos el texto estático, dejamos el apellido por fuera, nos indican que según Berreto Villanueva, previamente yo ya tuve que haber revisado la información, contrastado no solamente este paper o este artículo o tesis, sino varios, ¿no? Entonces yo manifiesto o afirmo que según Barreto Villanueva, nótese que no estoy copiando, estoy sacando de lo que yo ya revisé previamente. El origen de la estadística tiene como inicio o tiene sus inicios la aparición dado hace 7.000 años, recién en el siglo XVI, que adquiere relevancia con el fin de obtener, conocer datos oficiales, gráficos o sobre la realidad de la localidad. ¿Sí?
Tenemos que estamos utilizando el Times New Roman 12. Entramos. Entonces, nótese que en ningún momento se está, ustedes han visto que estoy copiando y pegando, es la información que yo previamente, yo ya la leí, yo ya la revisé. Entonces, ustedes van a plasmar con sus propias palabras la investigación que que han realizado. En este caso, no es necesario que pongan la página, pero si ustedes la desean poner, no hay ningún inconveniente. En este tipo de citas parafraseadas, no es necesario poner el, el número de página en el párrafo, ¿no? En el párrafo. Sí, pero si se lo realiza al realizar, si se lo ingresa al momento de realizar la cita, ¿no? La referencia bibliográfica. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora vamos a poner, si bien es cierto, esta cita es al inicio, vamos a hacer un ejemplo de una cita parafraseada al final. Entonces yo digo que siglo XVI, 16, estadística adquiere importancia ya que personas, gobiernos, puedo decir también, necesitaban datos informativos sobre su demografía. En un momento estoy copiando lo mismo, estoy sacando de mi propia autoría lo que manifestaba la persona que creó, en este caso, el artículo o revista o libro o tesis donde ustedes vayan a realizar la investigación sobre su demografía, pero esta data recipiente hace 7000 años con la creación o con el descubrimiento del dado. Entonces, nótese que en ningún momento se está copiando textual, lo que se está poniendo, se está ingresando con las propias palabras. Entonces, aquí, a manera de ejemplo, vamos a insertar, así como en el ejercicio anterior, voy a poner solamente el primer apellido para que solamente a manera de ejercicio me realice el, el Word, me realice como que fueran dos citas. Ya, título, vamos al título, acá está. A ver, título, tenemos que es, título es el progreso de la estadística y su utilidad. El nombre de la revista es, en esta ocasión, se me salió del cuadro. ¿Qué es lo que yo hago? Simplemente, como está sombreado, le doy en este compro y le pongo editar fuente. Al momento de editar fuente me vuelve nuevamente donde se quedó y los datos que ya estaban quedaron pregrabados. Se llama Papeles de Población, nombre de la revista. Bueno, este es un ejercicio sencillo como para que ustedes se puedan guiar. La página de donde obtuve esto es la número 3, volumen 18, número 73. La ciudad de Toluca, le damos a aceptar, ¿sí? Barreto 2012. Entonces me indica, en esta ocasión, al utilizar la cita al final, ¿sí? Va entre paréntesis, Barreto 2012.
Entonces, yo digo que en el siglo XVI la estadística adquiere una gran importancia ya que las personas o gobiernos necesitaban datos informativos sobre su demografía, pero esta data de manera incipiente desde hace 7.000 años con el descubrimiento del dado, Barreto 2012. Entonces, no utilizo comillas como se utilizaba en la anterior, ¿sí? Porque estoy sacando de mi propio autoría. Entonces nos vamos a bibliografía. Ahora yo quiero que me muestre esta bibliografía. Entonces voy a bibliografía, le doy clic y automáticamente me aparecerá. ¿Sí? Esto yo no tengo por qué editarlo, escribirlo, no, me aparece automáticamente. ¿Sí? En este caso, a manera de ejemplo, me aparecerá dos bibliografías, que son las que yo ingresé.